Laminado. El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material trabajado, mediante la fuerza de compresión que ejercen dos rodillos sobre la pieza o material de trabajo. Los rodillos giran en sentidos opuestos para que fluya el material entre ellos, ejerciendo fuerzas de compresión y sillazamiento, originadas por el rozamiento que se produce entre los rodillos y el metal. Los procesos de laminado requieren gran inversión de capital, debido a que a ello los molinos de laminado se usan para la producción de grandes cantidades de productos estándar, láminas, placas, etc. El laminado puede ser aplicado en materiales semejantes al metal que puedan ser maleables. La máquina que realiza este proceso se le conoce como laminador. El laminado se clasifica según la temperatura del material. Puede ser en caliente o en frío. La lámina es una hoja metálica, también llamada plancha o chapa. En ciertos casos, cuando el grueso es reducido, papel metálico. El laminador obra por acción circular continua, pasando el cuerpo entre los dos cilindros, arrastrando por su rotación en sentido contrario. Se aplasta y se alarga, aumentando de densidad. Si los dos cilindros son lisos, se estira así el metal en planchas. Si son acanalados, se producen cilindros cuya sección corresponde a la de dos acanaladuras. Si uno de los dos cilindros lleva un relieve y el otro un hueco correspondiente, el cilindro reproducirá la forma del cuerpo engendrado por el intervalo de los dos cilindros en la línea de contacto. La resistencia enorme que experimenta el laminador obliga a utilizar un volante de considerable peso para que pueda vencer la resistencia que se opone al movimiento. Extrusión. La extrusión es un proceso mecánico en el que se empuja el material a través de un troquel de una sección transversal deseada. Este proceso ofrece la habilidad de crear secciones transversales muy complejas con materiales que son quebradizos. Las piezas finales se forman con una terminación superficial excelente. La extrusión puede ser continua o semicontinua. El proceso de extrusión puede hacerse con el material caliente o frío. La extrusión fría se realiza a temperatura ambiente. Su ventaja sobre la extrusión en caliente es la falta de oxidación. Esto ofrece una mayor fortaleza. También ofrece una estrecha tolerancia, buen acabado a la superficie y rápida velocidad de extrusión. Algunos ejemplos de productos obtenidos por este proceso son los tubos plegables, el extintor de incendios, cilindros de amortiguador, pistones, automotores, entre otros. Trefilado. Este proceso consiste en disminuir el diámetro de un alambre de cobre o aluminio a través de un juego de dados que poseen forma cónica, con una entrada grande y una salida más pequeña en su interior. Como proceso adicional está el recocido, donde el alambre que sale del último dado de trefilación debe someterse a un calentamiento para que recupere sus propiedades. El recocido se hace aplicando temperatura o realizando un corto eléctrico sobre el alambre para que alcance la temperatura ideal donde se garantice que el material recupere sus propiedades. Tubo sin costura. La tubería sin costura se fabrica en una sola pieza, mediante la extrusión de lingotes cilíndricos, sin la necesidad de la soldadura ni uniones, por lo que la tubería sin costura posee propiedades únicas para la contención de la presión, gracias a su homogeneidad en todas sus direcciones. Los tubos sin costura ofrecen una mayor resistencia que aquellos con costura, soldados, debido a su microestructura más homogénea. Por eso, se utilizan en condiciones de mayores exigencias, como las más requeridas por la industria extractiva del petróleo, por ejemplo. Es por eso que la tubería sin costura se utiliza para procesos que exigen
una alta calidad y especialización, como en la industria petroquímica, industrial, minera, farmacéutica e incluso en la construcción. Laminación en caliente. Acero laminado en caliente es acero laminado que ha pasado por un proceso de conformación a una temperatura superior a los 926 grados para evitar que se recristalice. Al acero que está por encima de la temperatura de recristalización puede dársele forma mucho más fácilmente que al acero frío, y puede partir de lingotes de material en tamaños mucho más grandes. También es más barato de fabricar que el acero laminado en frío, y a menudo se fabrica sin pausas o demoras en el proceso, de manera que no es necesario recalentar el acero. Durante el proceso de enfriamiento, el acero laminado en caliente se contrae, haciendo que su tamaño y forma final sean menos predecibles que los del laminado en frío. El laminado en caliente permite una gran variedad de formas y de piezas, además de poderse utilizar para fabricar piezas grandes, sin tener que preocuparse por la integridad del material. Es por eso que el acero laminado en caliente se usa a menudo en proyectos estructurales. El acero laminado en caliente se usa principalmente en edificios metálicos, raíles de vías de tren, bastidores y otras partes de vehículos pesados, calentadores de agua, anclajes, llantas, estructuras de construcción u otros usos que no requieren formas precisas. Laminación en frío. El acero laminado en frío pasa por un proceso de conformación a temperatura ambiente, permitiendo su recristalización. Dado que el acero se fabrica en una temperatura mucho más baja, no hay que preocuparse por el cambio de volumen y de forma del material, como sí pasa en el acero laminado en caliente, adecuado para usos en los que no se requiere formas precisas o tolerancias bajas. Este es el principal motivo por el cual el laminado en frío es normalmente más costoso que el laminado en caliente. El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza del acero y disminuye su ductilidad, es decir, su capacidad para deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse. Y por eso es necesario someterlo a un proceso llamado recocido. Por eso, el laminado en frío es básicamente el laminado en caliente que ha pasado por un proceso adicional de conformación. Una pieza de acero laminada en caliente tiene una superficie áspera, sin tacto, grasiento y bordes redondeados. Una pieza de acero laminada en frío tiene una superficie lisa, de tacto grasiento y bordes afilados. El acero laminado en frío se usa comúnmente para piezas que requieren conformado en frío, como engarzado, estampado o doblado. Algunos ejemplos de estos son partes de maquinaria como pernos, piñones y engranajes, muebles de metal, archivadores, mesas, tubos de escape, sillas, electrodomésticos, calentadores de agua, estanterías y otros productos similares.